oportunidad queremos empezar compartiendo un tema que esperamos desarrollarlo en 2 oportunidades, si es posible. Pero vamos a generalizar más en el término, en la expresión de la mujer, no necesariamente como madre, sino como mujer. Y el tema le hemos puesto a este mensaje es sobre el plan de Dios para la mujer. Y cuando vemos el plan de Dios, ahí ya no tiene nada que ver lo que yo quiero o lo que ellas quieren, sino el plan de Dios. Es más importante el plan de Dios que el plan que usted tenga. La mujer tiene un lugar muy especial en el plan de Dios. Dios colocó cada parte de su creación. Dios la colocó en el lugar preciso. Dios la puso en una forma tal que Dios se agradó cuando hizo su creación. Y la mujer no es la excepción. Por lo tanto, no es que la mujer quiera estar donde desee, sino donde Dios quiere. Y eso es lo más importante. ¿Dónde es el lugar correspondiente como creación de Dios? No es donde la mujer se sienta más cómoda o realizada, sino según la voluntad de Dios. Hoy con el tema del feminismo se ha tergiversado el concepto de la mujer como tal, porque la mujer se ha sentido, no es que así sea, se ha sentido desvalorada, se ha sentido menospreciada, y entonces la actitud que ha tomado es, no digo que todas, pero por lo menos este pensamiento es, no, nosotros no somos así, somos profesionales, tenemos carrera, hemos estudiado y tenemos nuestro derecho para ejercerlo, pero no es según las habilidades, por lo menos si es que quiere agradar a Dios. Si no le importa a Dios, entonces siéntase realizada en lo que usted quiere, ya no en la voluntad de Dios. Tampoco es donde se sienta más usada por el Señor. Hay personas hay hermanas que se van de una iglesia a otra porque dicen, allá sí me aprovechan, allá sí puedo hacer lo que yo puedo hacer y yo me desarrollo en mi ministerio. Lo sentimos, pero no es así el plan de Dios. Todas las piezas de la creación tienen una ubicación donde Dios ha querido ponerlas. No es que la mujer va en tercer lugar o va en primero, en segundo, en quinto, en décimo. No es eso. Es donde Dios quiso y Él se sintió agradado en que la mujer fuera puesta en ese lugar. Hermanas, mujeres, la creación de Dios es para la gloria de Dios. Todas las piezas tienen una posición donde Él quiso y son para honrar y glorificar a Dios el tiempo que Dios le conceda en esta tierra. Ninguna mamá se va de esta tierra muy temprano. Ninguna mamá se va muy tarde. Que alguien puede decir, mi mamá, ¿por qué no se va a la presencia del Señor? Hombre, no hay ni más temprano ni muy tarde.
es el tiempo que Dios ha querido dejarlas. Ahora bien, permítame recordarle a estas hermanas feministas, pero la mujer fue la última que fue creada. Así es que es el último eslabón, el último aspecto de la creación de Dios. Y me causó mucha risa escuchar a un pastor hablar de esto y él pregunta, ¿sabe usted por qué la mujer fue creada por último? Dice este pastor, esto no es cosa mía. Y me pareció bien interesante. ¿Sabe por qué? Dice, imagínense el problemón que se hubiera creado si la mujer hubiera sido la primera y hubiera empezado a ver toda la creación de Dios desde el primer día. Y ver que los pececitos y que los árboles y las aves y que estuviera diciéndole a Dios, Dios, los peces no deberían de estar en el mar, deberían de volar. Señor, pon los peces que vuelen. Señor, las aves no deberían de estar en el cielo volando, sino que las aves deberían de estar en el agua. Señor, y empezarle a criticar a Dios toda la creación. Y entonces dice este hermano, para evitarse eso, Dios la creó por último, para que no le dijera nada. No sé qué desierto haya en eso, no sé, mi amor. Dios hizo la creación y la hizo tal como Él la concibió en su inmensa sabiduría. Pero mira cómo somos nosotros, como seres humanos. Hemos querido tergiversar y cambiar la forma de cómo Dios hizo las cosas. Y los hombres, en el transcurso del tiempo, le hemos querido dar vuelta a la creación de Dios. Y el hombre dijo, bueno, Dios nos puso aquí en la tierra, vamos a la luna. El hombre dijo, Dios nos puso aquí en la tierra, pero vamos al agua, vamos al fondo del mar. El hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para que rellenen la tierra. Viene el hombre y dice, no, hombre con hombre y mujer con mujer. Y ahí se termina la creación del hombre, si eso fuera general. Se termina porque ya no habría creación. Ya no habría multiplicación. El hombre ha venido a cambiar la forma de cómo Dios hizo su creación. Dios le dio los colores, le dio la forma e hizo toda la creación con su infinita sabiduría. Y le damos gracias. Hermanos, levanten la mano a los hermanos, por favor. Hermano, levante su mano, por favor. Todos los hermanos, levanten su mano. Eso. No le damos gracias a Dios porque el hombre no concibe y no da luz. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Y Él sabe en su inmensa sabiduría si hubiéramos aguantado eso o no. Dios, si hubiera querido invertir las cosas, lo hubiera hecho. Si eso le hubiera agradado a Dios, Dios lo hubiera hecho. Pero Él quiso hacer las cosas tal cual nosotros las vemos en las Escrituras. Ahora bien, a las hermanas les preguntamos, a la mujer le preguntamos, ¿qué es más importante para usted? ¿Encajar o cuadrar en la forma correcta como Dios hizo el plan? ¿O ser exitosa? Ser sobresaliente de otras mujeres? ¿O ser más que lo que fue su mamá? ¿O ser más de lo que son sus hermanos o hermanas? Lo importante es encajar en el plan de Dios, porque de esa forma agradamos al Señor. Dios es complacido, Dios es
agradado. Bueno, veamos lo primero. La razón por la cual Dios la creó. En 1 Corintios capítulo 11 y versículo 9, encontramos la razón de la creación de la mujer. Y dice, 1 Corintios 11, 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Dice que no, tampoco. Sino la mujer por causa del varón. Tome nota. La mujer fue creada por causa del varón. El varón fue creado primero y el Señor dijo, yo voy a tomar de este hombre una parte para formar a la mujer. No solo es creada por último, sino que es creada por causa de, a razón de, con el propósito de tener que ver algo con el hombre. Así crea Dios a la mujer. Creada, por favor, no lo olvide, la mujer ha sido creada por causa de el varón. Ahora bien, ¿para qué es creada? ¿Para que sea exitosa? ¿Para que lleve, viaje y haga cosas aquí y allá? No. No son inventos míos, sino que veamos qué dice la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. La mujer creada por causa del hombre y dice que es, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dos cosas podemos ver aquí. Dice, ¿para qué? Como ayuda y compañía del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, no es saludable, no es sano, no es correcto que el hombre esté solo. Entonces, por esa razón, Dios crea a la mujer para ayuda y para compañía del hombre. Veamos qué más dice la Escritura, qué más dice Dios sobre esto. Proverbios capítulo 18 y versículo 22 nos dice otra razón. Dice, y dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Bueno, haya esposa no es cualquier opción o lo que salga para el hombre. Fíjense bien, solteros. No es de agarrar lo que salga. No es de agarrar... No es así. Es algo que tiene un propósito de Dios y dice que es haya el bien. Quien haya esposa dice que haya el bien. Entonces es correcto, es positivo, es sano que alguien encuentre esposa porque es para cumplir ese plan de Dios. Y miren, ese versículo que dice que el que haya esposa, esa expresión de encontrar, de hallar, dice que es una especie de selección. O sea, de entre muchas, no, que esta es muy alta, que esta es muy bajita, que esta es muy blanca, que es muy negra. No es el tema de lo que salga, cualquiera, sino lo que diga. Y en este punto el hombre tiene mucha necesidad de buscar la voluntad del Señor, decirle, Señor, muéstrame, Señor, porque está diciendo de que haya el bien. Quien encuentra esposa dice que haya el bien, no para que le esté amargando la vida, no para que le esté peleando cada cierto tiempo. El hombre debe de ser cuidadoso cuando le ora al Señor y le pide, Señor, guíame.
Señor, qué características, qué corazón se ve, qué actitudes. En las actitudes necesita el varón decirle, Señor, ábreme los ojos para ver lo que a simple vista no se ve. Para poder encontrar y seleccionar de entre las doncellas el bien de Dios. Mire de qué otra manera lo pone la Escritura. En Proverbios 19, 14. Dios le da a la mujer un calificativo, no es despectivo, sino la valora. Dios valora a la mujer. Dios le da, mire cómo dice la Escritura, en Proverbios 19, 14. Mire qué dice. Dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Dice, mire, más de Jehová la mujer prudente. ¿Con qué está comparando? ¿Con qué está comparando que de Jehová es la mujer prudente? Dice, con la herencia de las riquezas de los padres. Entonces, para Dios, una esposa es una herencia, es un tesoro, es un valor incalculable, un valor que no se menosprecia, un valor que no se maltrata, un valor que no se insulta, un valor que no se trata con los pies. Dios está considerando esta parte de la creación como un tesoro, como una herencia. Si bien es cierto, alguien puede heredar una deuda, aunque la mayoría prescriben con la muerte, depende de los términos, pero lo que se hereda son valores, terreno, una casa, un carro, algo que tiene valor en sí mismo. De esa manera ve Dios a la mujer como un tesoro, como una herencia. Fíjese, estamos aclarando que es así como la ve Dios a la mujer. Ahora que los esposos y los hijos veamos así a la mujer, ese es otro pista. Y eso lo vamos a ver en su momento. Herencia de Jehová es algo valioso para Dios. El hombre la puede menospreciar, pero para Dios no cambia su valor. El valor que Dios le da a la mujer es el de un tesoro para él. El problema es que nosotros como hombres no logramos valorar en todo el valor que Dios le da a la mujer y apreciarlo de la misma manera. No la valoramos igual. No es tampoco un objeto para el hombre, para uso del hombre. No es algo de lo cual el hombre se valga, sino que es alguien que Dios la ha puesto en ese hogar para que el hombre y los hijos la honren. El esposo y los hijos ven como tesoro a esa madre, a esa esposa. Si yo lo preguntara en ese momento y que dijeran esposos e hijos, todos diríamos que sí. Es lógico, nos van a ver los demás y entonces sí, yo también. Pero esa no es la respuesta real. La respuesta real es la que se vive en la casa, la que se vive cuando andan afuera. ¿Cómo los hijos responden ahora a su madre? ¿Cómo los hijos tratan ahora a su mamá? ¿Cómo los esposos tratamos ahora a las esposas? No es como un tesoro. El tesoro se quiere guardar, se quiere mantener limpio, se quiere mantener pulido, que brille ese tesoro. Pero muchas veces los esposos y los hijos tratamos con los pies a las mamás y a las esposas. Y cuando hablamos de mamás, hablamos también de las abuelas.
y bisabuelas, en donde las menospreciamos y le gritamos y le levantamos la voz, cosa que hace unos 50 años jamás se hubiera visto, porque se respetaban antes. Ahora bien, démosle vuelta a la tortilla. Démosle vuelta en cuanto al deber ser. Ya hablamos del deber ser. El tesoro de Dios encomendado al hombre, encomendado a los hijos, encomendado a los nietos. El tesoro de Dios para ser apreciado, cuidado. Pero ahora veamos qué pasa cuando la mujer no es parte del cumplimiento del plan de Dios. Veamos qué dice Proverbios 9, versículo 13, por favor. Vamos a leer Proverbios 9:13 y Proverbios 14:1. Vamos a ver si las mamás y las abuelas continúan cayendo en esta forma de tratar el tesoro de Dios. Bueno, dice Proverbios 9:13. La mujer insensata, bueno, aquí ya le cambió el valor, miren. La mujer insensata es alborotadora, es simple y ni quisiera leer esa otra palabra, pero como está en la Biblia, hay que leerla. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Esta parte empieza a describir a una mujer cuando la mujer se sale del cumplimiento del plan que Dios tiene para ella. Y entonces dice, a mí no me vas a ningunear. No, yo tengo mi valor. Y entonces, empieza una relación áspera. Veamos qué dice el 14:1. La mujer sabia edifica su casa. Pongámosle punto final y borremos el resto. No. Dice punto y coma. Mas la necia con sus manos la derriba. Aquí estamos ya encontrando a una mujer en donde tiene un plan específico de Dios que cumplir, pero ella se revela y dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y ya vamos a ver más a detalle más adelante. Entonces, por un lado está como Dios concibe a la mujer como un tesoro incalculable, pero por el otro lado vemos a una mujer insensata, alborotadora. Bueno, veamos qué más dice la Biblia. Lo segundo que queremos ver en esta oportunidad es que Dios manda a la mujer, a la esposa, a poder honrar a su esposo. Y que no diga, es que este esposo que me tocó fue lo peor que agarré. Es lo peor que encontré. Yo no sabía cómo era este. La esposa debe de aprender a no burlarse del esposo, a no menospreciarlo, ni ante los hijos y mucho menos delante de las personas de fuera de la casa. Estamos hablando de aquella esposa alborotadora, ¿verdad? Lo segundo que queremos mencionar es según lo que dice Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice, las casadas, hablando de la mujer, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y mire cómo es que Dios establece el deber ser.
Dios establece el deber ser de una esposa, dice que así como se hace a Dios, así debe de ser la sujeción de la esposa al esposo. No es que la esposa tome las riendas del hogar y sea ella quien dirija todo en la casa. No es bíblico, no es sabio, no es correcto. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Cómo dice su Biblia? Mire lo que dice su Biblia. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No se trata de que si está en una reunión y ahí están el esposo y la esposa y hay más personas y el esposo diga algo y la esposa se encargue si ve con lo que sale este. Ay. Sino que dice que debe de sujetarse y después con prudencia puede hacer los comentarios y todo lo que corresponda hacerlo en privado. Una de las cosas de las cuales las esposas necesitan tener entendimiento, tener sabiduría, es de cómo Dios establece que debe de ser el vivir de una mujer casada, sujeta a su esposo, porque él es la cabeza del hogar. Y cuidadito con aquellas esposas que dicen, sí, mi esposo es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello. Y el cuello hace la cabeza para donde quiere. Bueno, se necesita la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios para manejar eso. Ahora bien, fíjese, hermano, cuando Pablo escribe esta epístola de Efesios, estamos ya hablando en el Nuevo Testamento. Y habían transcurrido aproximadamente 2500 años desde la creación. Y a estas alturas han pasado más de 2000 años. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué Pablo está hablando de la sujeción? ¿Qué habrá visto en aquella época Pablo? Fíjese lo que le estoy preguntando, para que usted se imagine. ¿Qué habrá visto, qué habrá sabido el apóstol Pablo que fue necesario que él dejara por escrito que la mujer se sujete al esposo? Esposas especiales, digámosles. Esposas especiales en donde él se dio cuenta, escuchó o vio de esposas que no se sujetaban a sus esposos. Entonces fue necesario que él lo dejara escrito según lo que él supo que pasaba en la iglesia de Éfeso. Y ahí Dios se dio cuenta, Dios no, las esposas son bochincheras, en pocas palabras. Son respondonas. Ahora bien, fíjese, estamos hablando de que lo menciona Salomón en el libro de Proverbios. Y aquí lo menciona el apóstol Pablo. Y yo pregunto, ¿será aplicable para hoy en día, después del año 2000, 2026? ¿Será aplicable? Algunos esposos e hijos podrían decir sí. No sé si las esposas pudieran decir, no, no es cierto, yo soy sujeta. Yo me sujeto a la cabeza de la casa. Solo Dios lo sabe. Y tampoco significa que la esposa queda privada de derechos y de privilegios.
no significa que si la esposa es respondona que el esposo le pueda pegar para que esté quieta y sujeta. No, de ninguna manera. Por el contrario, ella puede encontrar el gozo, la satisfacción y el bien máximo al desempeñar su papel, el papel que Dios le ha asignado como tal. Debe estar en sujeción de su esposo. Y mire la medida. Mire lo que Dios pone como parámetro de comparación, cómo debe de ser. Y esto a efectos de que no haya nadie preguntándole, Pablo, ¿y si pasa aquí o si pasa allá? No, para que no haya eso, dice, así como la iglesia a Cristo, así la esposa al esposo. Como la iglesia a Cristo. Y así como muchas iglesias no se sujetan a Cristo hoy en día, así muchas mujeres no están sujetas a sus esposos, a sus maridos. La sujeción incluye un respeto. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Maridos, amemos a nuestras esposas, dice, como a sí mismos. Imagínense, como yo me cuido a mí mismo, así de la misma manera yo tengo que cuidar a mi esposa. Y el parámetro de comparación es el mismo. Pero además, termina diciendo el versículo 33, y la mujer respete a su marido. ¿A quién más? ¿A quién se lo sigue diciendo Pablo? A la iglesia de Éfeso. Mire, hermano, tenga en cuenta que la carta está dirigida a la iglesia. No está dirigida a la gente que vivía fuera de la iglesia. Está dirigida a la iglesia. Y la mujer respete a su marido. Siempre y cuando el esposo no le pida a la esposa que haga algo indebido, que va en contra de los principios bíblicos. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquel pseudo marido que cuando llega a Egipto con su esposa le dice, digamos que sos mi hermana, para que no me maten a mí? O sea, digamos que sos mi hermana para que no me maten a mí. O sea, ¿a quién está cuidando? A sí mismo, el sinvergüenza. A sí mismo se está cuidando. Y entonces, él está consciente de que, sí, mi esposa, perdón, mi hermana, se puede ir con el príncipe, que se case con cualquier adinerado. Y viene Dios y dice, no, ese no es el orden. No es que te cuides a ti mismo, es que la cuides a ella. No puedes aceptar algo así. Y en ese momento es en donde la mujer tampoco debe de aceptar lo que el esposo le diga si va en contra de los principios bíblicos, si va en contra de lo que Dios establece. Y en esa forma la esposa puede decir no. Y de esa forma la esposa puede decir no. Porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. No, por lo tanto, no voy a hacer eso. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos matrimonios? Aquellos matrimonios que hay una especie de división, en donde la esposa es creyente y el esposo no lo es.
tendríamos que retroceder para ver cómo se originó ese matrimonio en primer lugar. Tendríamos que ver cómo fue que se dieron las circunstancias. Cómo fue que ella aceptó las pretensiones de un hombre que no conocía al Señor. Pero bueno, tomó sus propias decisiones y ok, y ahí ya está, de ni modo. Ahora no puede venir esta esposa a decir, ve, no, yo soy cristiana. Y entonces como cristiana se le pone al pleito constantemente. Veamos qué dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Estamos viendo que en principio es un matrimonio que empezó con las patas arriba. ¿Por qué? Porque hubo un yugo desigual. Ella se supone que es la cristiana y él no, y entonces se casaron. Ahí dejémoslo. Y con el tiempo le amarga la vida él a ella, porque es cristiana. Y entonces viene Pablo y dice, pues ahora te tienes que aguantar. Y con tu conducta casta, lo vas a evangelizar a él. Con tu conducta irreprochable, no respondona, no de aquellas mujeres que ya, no, y aquí, ¿por qué? Pues mira, y empiezan a hacer un solo desmamá, solo para que no se oigan mal. Pero dice el apóstol Pedro que con la conducta de ella, dice que así lo va a evangelizar. De la manera que ella en forma sabia diga, bueno, la regué. Pero entonces ahora yo quiero que, no es que va a buscar el divorcio, no. Está buscando que él venga a los pies del Señor y entonces con su conducta, mire cómo lo califica, casta, una conducta irreprochable. De esa manera, dice que lo va a ganar para el Señor. Esto no quiere decir que la esposa diga, es que yo me equivoqué, me casé con el que no era, con un inconverso, así que no, me voy a divorciar y voy a buscar un esposo inconverso. Hoy ya está allí y no se puede zafar. Se refiere cuando ambos, el yugo desigual, se refiere cuando ambos tienen intereses diferentes. Y en donde ella, al ser una hija de Dios, y tiene un pretendiente que dice, pero es que mire, a mí me gusta, qué buena gente, que mire, si parece un ángel de Dios, y mire, y hasta alas le veo porque es buena gente, pero es inconverso. Es el yugo desigual, no es sabio tomar esa decisión, no es correcto. Pero es que mire, si es que él va a una iglesia, va, es creyente o no es creyente, no. Dios ha establecido al hombre y a la mujer en una relación de matrimonio. Mire que la mujer para ser amada a la manera de Dios. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 9. Eclesiastés 9:9. Nos dice la escritura. A los hombres, mire, nos dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Goza, disfruta.
Estoy tomando unas clases, fíjense. Estoy tomando unas clases desde hace como 3 meses. No, más, ¿verdad? Más. 4 ya, iniciando el cuarto. Y entonces, en el grupo, cuando le toca hablar a uno como persona, de uno mismo, yo siempre digo que estoy felizmente casado y que tengo 42 años de casado. La gente se sorprende, fíjese, y lo que debería ser lo normal. Yo no digo, pues ni moda, 42 años aguantando, no, sino felizmente casado, mi amor. Ahí después les cuento. No. Pero la gente se sorprende hoy en día. Fíjese, esto era normal hace 50 años. Hace 50 años que un matrimonio estuviera de 80 años de edad y casados de 60 años de casado. Era normal. Pero ahora, fíjese que 3 meses duraron. ¿Qué? Sí, que fíjese que ella se fue con otro. O al revés, él la abandonó y se fue con otra mujer. Mire, una serie de cosas que uno encuentra y mire, ya es normal. Ya eso no es denigrante ni se ve mal por las personas que, de veras, no, sí, ya divertido, chistoso. Pero la Escritura nos dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días. Hasta que el Señor diga, bueno, uno de los dos se viene ya para acá a mi presencia. O los dos de un solo. Pero durante todo ese tiempo, ámala. Y fíjese, no es cuestión de decir, ni modo, pues si aquí tengo que estar, pues sí, a la fuerza, porque es indisoluble el matrimonio. Efesios 5:25, volvemos al apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, mire, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la esposa le decía, sujétense al esposo, así como la iglesia a Cristo. Y aquí a los esposos nos dice, amen a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y llegó a qué? A entregarse por ella. Por una mala mujer. Se entregó por una mala mujer que no lo aprecia, que no lo respeta, que no lo ama, que no lo adora, que le da más importancia a otras cosas que a su Señor. Y aún así, Cristo se entregó por esa mujer. Esposos, Dios nos manda a amarla a ella, así como Cristo lo hizo. Así como Cristo. Y no es cuestión de empezar a sacarle los defectos, no, ya estuvo. Así como Cristo ama a la iglesia, así el esposo ame y dice, se entregue por ella. Y la atienda cuando esté enferma. Y la atienda cuando tenga necesidades. Y pague el precio a medianoche de levantar a darle la medicina. Y pague el precio de decir, no te levantes este día a hacer el desayuno, yo lo voy a hacer. Y pague el precio. Mire, no es cuestión de, es que yo no puedo, fíjese, yo no puedo cocinar. Mire, ahora tan popular que se ha hecho este voladito, que ahí mismo puede saber cómo se hace el huevo, no sé qué. Cómo se hacen los frijoles, no sé qué. Se entrega por ella. Se entrega y paga el precio por amor. Por causa del amor es que va a hacer todo eso. Si no la ama, se va a detener con que yo no puedo. A mí no me enseñaron. Rebúsquese. Porque el Señor está haciendo la comparación, así como Cristo lo hizo. Así se debe entregar, así se debe de amar a la esposa.
Se quiere casar, ya sabe a lo que va. Se va a casar, ya sabe a lo que va. Ya se casó, empieza a funcionar como tal. Y si nunca lo ha hecho, hoy puede empezar. Para ser amada y respetada y entregarse por ella. Esposas, leímos desde el inicio de cuál es la parte fundamental para honrar a Dios como creación de Dios. Pero por el otro lado de la moneda, usted ve cómo Dios manda al esposo que amemos a nuestras esposas, que amemos a esa parte de la creación que nos ha sido encomendada como tesoro de Dios y que cómo lo vamos a cuidar, ese tesoro de Dios. Esa esposa es un tesoro, es una herencia y nosotros como esposos vamos a dar cuenta cómo cuidamos, cómo honramos a Dios al cuidar a ese tesoro. Lo tercero que queremos ver es la mujer en el plan de Dios en la labor doméstica. Y cuando hablamos de la labor doméstica, no nos referimos a que la esposa va a ser una especie de empleada y que es la encargada de hacer la limpieza, de cocinar, de lavar, de limpiar todas las cosas, toda la casa. No estamos hablando de eso. Y ya vamos a ver por qué. Los esposos van a decir, hoy el día de la madre a los esposos nos cayó. ¿Qué vamos a hacer? Si así dice la Biblia. Bueno, ¿qué es lo que ve Dios como importante para una esposa? Dios ve importante para la esposa al encomendarle, mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios 14, 1. Dice, la mujer, sabia, esto cambia mucho. La mujer sabia edifica su casa, mas la otra, que ninguna de esas mujeres hay aquí, ni conocemos, dice, mas la otra, o sea, la necia, con sus manos, la derriba. Entonces aquí estamos hablando de los dos tipos de mujeres que existen. Una mujer conforme al plan de Dios y la otra mujer que se ha revelado al plan de Dios. Pero dice que la sabia edifica la casa. La sabia, Dios le dice, edifica a la sabia que edifique su casa. En el tiempo bíblico, en el tiempo del Antiguo Testamento, la idea era la siguiente. Recuerde que los pueblos normalmente eran agricultores y se dedicaban a la ganadería. Entonces lo normal era que el esposo salía desde temprano a trabajar, a cuidar el ganado, a cultivar, a deshiervar y hacer todo lo necesario. Y la esposa se quedaba en la casa. Y entonces la esposa era la encargada de enseñarle a los hijos y a las hijas, enseñarles lo correcto de la vida. Entonces, por eso dice el apóstol, por eso dice la escritura, que la mujer debe edificar su casa, enseñarle a los hijos, enseñarle a las hijas, que no sea una hija que se va a casar y, no, yo no puedo hacer eso. La mamá tuvo que haberle enseñado desde pequeña cómo se hacen las cosas. Entonces, la mujer sabia edifica, pero la necia pasa dormida viendo novelas. Pasa dormida y cuando se despierta se pone a ver las novelas. No todas las mujeres son sabias para edificar.
Porque el hecho de que tenga hijos no quiere decir que sea sabia. Una persona puede tener un piano en su casa, pero eso no lo hace pianista. No, pues sí. El hecho de que tenga hijos no la hace sabia tampoco. Edificar en este texto no se refiere a construir en forma física, sino al trabajo de la casa de las mamás. Es un trabajo, oigan mamás, es un trabajo que no tiene horario de entrada ni de salida. No es que, empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9. No, es un horario 24/7. No hay pago de horas extras. Es un servicio de edificación según las necesidades que se vean a diario. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo 5:14. Dicen, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Quiero pues que se casen las que sean viudas jóvenes. ¿Para qué? Dice, para que no haya ninguna ocasión de estar maldiciendo a Dios. Ahora bien, no dice el apóstol Pablo, fíjese bien, no dice, quiero que las mujeres sean profesionales, ingenieras, arquitectas y profesoras, y no estamos denigrando las profesiones, pero el fin no es ese de Dios para la mujer, sino que edifique en su casa. Y si al edificar en su casa honra a Dios, sea lo profesional que quiera. Pero lo principal, lo más importante ante los ojos de Dios es que sepa edificar a sus hijos. No para que lo haga una empleada. La responsabilidad no es de una empleada. Ni tampoco la edificación es de otro familiar. Ninguna carrera se puede comparar con la responsabilidad de ama de casa. Estamos hablando del plan de Dios, acuérdese, el plan de Dios. Quiero leer esta observación. Dice, alguien hizo una comparación entre el papel de la madre y la obra de un predicador. Predicador, es un pastor. Fíjese bien, una mamá y un predicador. Dice, dijo que una onza de madre vale más que una libra de predicador en cuanto a la enseñanza y el entrenamiento de sus hijos. Es más preciado, es más valioso, es más importante la labor de una mujer que la predicación de un pastor. Porque la mujer tiene allí la semilla, tiene ahí en sus manos todos los días, 24 horas al día, tiene ahí la forma de cómo ir edificando a diario. El pastor no, 1 o 2 veces a la semana y un par de horitas nada más. Por eso esta anécdota dice, vale más, pesa más la labor de una mujer que la de un predicador. La madre no se convierte en esclava. Tampoco es quien gobierna su casa, sino que ese es su dominio, la casa. Dios le ha dado la responsabilidad al hombre
de proveer para su casa. Y Dios manda al hombre, si es necesario hacer horas extras, haga horas extras para proveer lo necesario para su casa. Ahora bien, las cosas han cambiado hoy en día, desde hace algunos años. Han cambiado. Y ahora, con la responsabilidad del hombre de proveer para su casa, muchas veces quiere mantener un nivel cómodo, aceptable, que no tiene ningún pecado en sí mismo. Pero para llegar a ese nivel, es necesario que las esposas a veces también provean para el hogar. Cuando una esposa, fíjese bien, cuando una esposa trabaja, significa que le está ayudando al esposo al sostenimiento de la casa, que no es esa su responsabilidad. Ahora bien, si el esposo recibe esa ayuda, la esposa necesita ayuda en su responsabilidad también. Es la responsabilidad de edificar, de cuidar a los hijos, de darle las medicinas, de hacer todo lo necesario, que es responsabilidad de la esposa. Entonces, los esposos no podemos ser tan cómodos de decir, no, que trabaje y que lave y que planche y que cocine. Seríamos sinvergüenzas si actuáramos de esa manera. Así es que, esposos, debemos de ayudar. Si nos están ayudando en nuestra responsabilidad. Y de esa manera, ambos están manejando los ingresos de la casa. No es cuestión de que el esposo le diga, va, hoy fue tu día de pago, a ver, ¿dónde está el dinero? Va, yo lo voy a administrar porque yo soy la cabeza. No. Ella generó, ella puede administrar también. Proverbios capítulo 31. Proverbios 31, versículo 11. Nos comió. Proverbios 31, 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Este versículo he querido mencionarlo, traerlo a lectura de este día por las actitudes de muchos esposos de decirle reclamarle a la esposa constantemente, y ese por qué te habló, y ese por qué te vino a felicitar, y ese por qué te dio la mano así tan, y entonces empezar a sentir uno la desconfianza. Si el corazón está honrando y glorificando a Dios juntos, dice que estamos llamados los esposos a estar confiados. Y no es cuestión de que yo le diga a mi esposa, señor, quiero ver quién te escribió. Y este por qué te escribe. Y este por qué. Está confiado de decir, Señor, todo es por ti, todo es de ti. Estamos confiados en haber constituido un matrimonio cristiano que honra y glorifica a Dios en todas sus actividades. El corazón de él está confiado. Creo que vamos a dejar el resto para la siguiente, porque es un tema más extenso, pero bueno, esperamos terminarlo el próximo domingo, que tendremos la celebración. Así es que, hermanos, quiero pedirles que se puedan poner de pie, por favor, y que podamos orar al Señor en esta oportunidad y decirle al Señor, Señor, gracias por las mamás. Señor, gracias porque tú nos has dado esposas, porque tú nos has dado madres,
Y aquellos que ya no la tenemos, de poder decir, nos diste una madre conforme a tu plan. El Señor se la llevó en su momento y glorificamos a Dios por el tiempo que nos la concedió. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la mujer. Gracias por las mamás. Gracias por las esposas, Señor. Gracias por las hijas. Señor, porque ellas tienen una parte en tu plan. Señor, gracias. Señor, y que como esposos y que como hijos te honremos a ti en amar, en respetar, en cuidar a nuestras esposas, a nuestras madres, a no faltarles el respeto, Señor, como hijos, a no gritarles, no alzarles la voz, a no mentirles cuando decimos que venimos de un lugar y hemos estado en otro. Señor, que podamos honrarte a ti en nuestra relación con ellas, de honrarte, de glorificarte. Y aquellas jóvenes, Señor, que son como mujeres en la creación, que no están casadas, Señor, que tú las puedas guardar y que puedan discernir cuando es el momento de aceptar un compromiso. Señor, te pido por las jóvenes de esta iglesia. Señor, guárdalas. Que no entren en intimidad física antes del matrimonio. Señor, guárdalas en integridad. Guarda a cada joven, Señor. A cada soltera, guárdala, Señor. Y si ha hecho algo, Señor, que te pueda pedir perdón. Y no más. Y a los jóvenes, Señor. A los jóvenes pedimos que tú les des discernimiento, Señor. ¿Con quién se han de comprometer? ¿Con quién se quieren casar? Señor, despierta la agudeza espiritual para que vean el corazón de esa joven. Intenciones, actitudes que solo tú puedes mostrar, Señor. Y a los esposos, ayúdanos a amar, honrar, cuidar el tesoro que nos has encomendado, Señor. Señor, ayúdanos. Si tú no lo haces, es en vano. No va a durar, Señor. Si tú no lo haces, esto va a ser momentáneo. Un par de días. Ayúdanos. Ayúdanos a los esposos a amarte a ti y amar a nuestras esposas. Ayuda a los hijos a honrar a sus madres en obediencia, en respeto, en cuidado, en atenciones. Algo que solo tú puedes hacer, Señor. Pero esto, Señor, se puede lograr solo alzando nuestros ojos a Cristo. Y poderte ver a ti tan lleno de gracia, de verdad, de bondad, de amor, para que hagas la obra en nuestras vidas, Señor. Oh, sí, Señor.
Alza tus ojos a Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Señor, te damos gracias por este día. Ayúdanos, Señor. Estamos necesitados de ti. Si tú no haces la obra, todo será en vano, Señor. Pero hazla tú. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén, Señor Jesús.